Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Luis Maza, que os iba a decir, complementando mi anterior vídeo, bueno, el último decía, pero este es en realidad el último, la situación así en general de las personas que tienen un mínimo de condición mental o que se les presupone, porque en mi caso todo es mentira tras mentira, invención tras invención, falsedad tras falsedad, infundio tras infundio, patraña tras patraña, etcétera, y lo saben perfectamente muy bien además, pero bueno, es igual. Utilizan absolutamente todo en mi propia contra, en mi puta contra, en mi puta cara, sí, en mi puta jeta, el careto, sí, bueno, es así. Porque son así, tienen así de morros esta gente, de morros, son así de sinvergüenzas, caraduras, crápulas, cretinos, hipócritas, etcétera. Bueno, pero sin embargo suele ser la tónica habitual, por desgracia, como digo, eso de que cualquier persona que tiene un mínimo de condición mental que se le suponga y o una causa de discapacidad mental, que en mi caso fuera mi discapacidad más bien intelectual, aunque tampoco estoy demasiado seguro sobre ello, sino que lo que tengo es eso, una discapacidad física, así, pues, y concretamente pues visual, pues sí, porque desde bien pequeño, desde bien crío, desde que era bien pequeño, soy muy miope y además, bueno, además con los temas propios de naturales de la edad, como cantan en su canción los presuntos implicados, eso de que son cosas de la edad, pero bueno, también tengo problemas de presbicia y otros aparejados que también influyen, que son el microadenoma de la hipófisis, pues también afecta a la visión y concretamente a la pérdida de visión. Esto de tener baja testosterona y alta prolactina también influye todo esto, también influye. El microadenoma de la hipófisis, que bueno, de momento es un tumor benigno, pero que si no se trata y se controla adecuadamente, pues bueno, puede volverse peligroso en un plis plus en un momento y volverse pues en un tumor maligno, es decir, en cáncer, pues en definitiva pues en riesgo de muerte, es así. Y como me dijo pues un perito de otra comunidad autónoma al que llamé por teléfono solicitando ayuda, socorro y auxilio, cuando estaba más que desesperado y todo eso, pues y su nombre se llama Ignacio González Sarrio, es un perito de una comunidad autónoma de Valencia, parece que es, sí. Pues bueno, intenté solicitar su ayuda, pero bueno, me dijo, fue muy crudo y eso, pero más que realista y pragmático, es decir, que agradezco que fuera así de sincero y eso, porque me dijo, primero, las competencias en materia de salud están del todo transferidas a las comunidades autónomas, y es cierto, al igual que también las en materia policial, pues también lo mismo. Y así. Y también lo más crudo que dijo pues, fue esto de que esperan que nos muramos, nada más y ya está. Y tú lo debes saber mejor que yo, o mejor que nadie, me dijo, no sé, no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, el caso es que sí, es más que cierto y verídico, porque todo les importa, pues eso, un bledo, sí, les importa nada, no les importa nada, y es así, aunque tus pretensiones sean más que legítimas, como es mi caso, pues bueno, todo les resbala, es así, les sienta igual, les entra por un oído y les sale por otro, es así. Y bueno, lo único que les interesa es eso, ir collando cada vez más y más y más y más, hasta dejar sin recursos a esta serie de personas que consideran que, bueno, que son como un subgrupo, ¿no? Como si hubieran diferentes clases de personas, diferentes tipos de personas, a lo que establecía, por ejemplo, el filósofo griego clásico de la antigüedad, muy famoso, que es de Platón, de la clasificación de las almas. Pues eso, más o menos hacen así como diferentes subtipos, submundos y subclases. Es decir, que bueno, ciertas personas sí, tienen más derechos de otros que otras, por así decirlo,
Y sí, y las otras, pues bueno, no tienen derecho pues a nada, es así, sino a estar siempre más que sometidas, anuladas, tanto física como mentalmente, es así. Y bueno, pero la realidad es que, como dice la máxima clásica, atemporal y universal, pues mens sana, in corpore sano. Pero bueno, se ve que ellos aplican eso, otro tipo de moral, o mejor dicho, de amoral, o de doble moral, pero muy dudosa, por no decir muy patética, lamentable, asquerosa y sumamente repugnante y súper apestosa, etcétera. ¿Qué es esto de sí? De la denominada doble moral o doble rasero o vara de medir, es así. Es decir, que para ellos, pues sí, se reservan los mejores tratamientos y estas cosas de todo tipo, no solamente de los mejores tratamientos médico-farmacológicos, sino también otros alternativos que son perfectamente válidos, como podrían ser, pues, por ejemplo, estos de la fitoterapia, y, bueno, o homeopatía y otros tratamientos similares que bueno, la verdad es que aquí en España, desgraciadamente, pues desafortunadamente se ha iniciado pues una persecución política. Ya se inició en tiempos sí, cuando gobernaba el PSOE, por parte del ministro español, Pedro Duque, o Pedro, sí, que bueno, antes fue astronauta, o sea que bueno, ya es el colmo que un gran entendido de la materia en todo esto, en materia médico-sanitaria y de salud, pues bueno, meta baza, meta mano en todo esto. Bueno, ya es el colmo de los colmos. Pero bueno. Sin embargo, en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo pues Noruega, hay un hospital psiquiátrico en las que, dejando de lado cualquier tipo de condición mental o psiquiátrica, pues así, pues solamente en muy contados casos, en muy contadas ocasiones, a los diferentes sujetos, a las diferentes personas, se les trata con medicina farmacológica y muchísimo menos con esta tan peligrosa y nociva para la salud de cualquier persona, sin que quepa ningún motivo de distinción ni de discriminación, ni muchísimo menos de odio. Pero bueno, esto solo se deja pues en muy contadísimas ocasiones para casos de esto muy puntuales, además, de sujetos que no saben controlarse. No saben controlarse y a cada 2 por 3, a la mínima, pues eso, arman un cisco, un berenjenal de Calcristo, etc. Pero bueno, a las demás personas pues no utilizan terapias alternativas que se dice, como por ejemplo son estas las de la homeopatía, fitopatía, otras hierbas naturales o suplementos naturales que también funcionan y no tienen ningún perjuicio para la salud y sí pues innumerables beneficios, aunque se empeñen en eso, estén más que emperrados en eso, en sostener y mantener, en decir exactamente lo contrario. Pues bueno, no tienen razón y lo saben perfectamente además, pero que muy bien. Pero bueno. Y además este tipo de tratamientos, sí, en general, pues bueno, en otros países también bueno, ya de nuestro entorno europeo, sino en otros países internacionales, pues bueno, están muy bien considerados, como por ejemplo pues puede ser en los países orientales, por ejemplo en China, Japón, Corea del Sur, y otros también de estos punteros, y que son, digamos, que son sociedades pues modernas y civilizadas, podría decirse más o menos. Porque no es lo mismo esto Corea del Sur, por ejemplo, que Corea del Norte, que bueno, es un régimen militar, tiránico, etcétera, una dictadura, vaya, y que no tiene pues nada que ver Corea del Norte respecto de Corea del Sur. Es radicalmente y drásticamente, pero distinto, al 100%, como de la noche al día, vaya, sí, por resumirlo mucho. Pero bueno, en mi caso tengo que decir que tengo un poco complicado, porque sí,
es por fruto de la mentalidad propia, arcaica, muy primitiva de mi época, etcétera. Pues bueno, soy zurdo, de mi parte natural predominante, estrictamente por temas de nacimiento, es la zurda, pero sin embargo no soy zurdo puro, sino lo que se dice, sino que soy más bien eso, zurdo, pero con el matiz o el cariz más que indispensable de que soy zurdo pero corregido. Pero bueno, pero eso, aunque tengo tendencias hacia mi parte zurda, pues sí, sí, esto pues está muy mal considerado desde un punto de vista desde varios puntos de vista por parte de diferentes sociedades, histórica y culturalmente pues también está muy mal visto. Es así. Además la población mundial mayoritaria pues es diestra. Y bueno, pues según qué países, pues has de tener cuidado pues a la hora de utilizar tu parte zurda, porque a lo mejor pues generas miradas así de desconfianza, por así decirlo, un poco recelosas, un poco personas que les extraña, pues has de utilizar o forzarte a utilizar más tu parte diestra. Bueno, y aquí yo tengo pues esto un pequeño contratiempo o traspiés, pero sin embargo también un pequeñísimo beneficio, que es que bueno, soy casi 100% ambidiestro, es decir, que podría migrarme a utilizar otra vez la parte diestra, a forzarme a utilizar la parte diestra. Entonces, para evitar pues cualquier mínimo, digamos, entre comillas, problema o incidente o malentendido, etcétera, pues bueno, no tendría ningún reparo en eso, en hacerlo, y sobre todo pues en entornos públicos y oficiales, ¿sí? Por entornos privados o con personas de más confianza, en los que tuviera más confianza, o si estuviera solo, pues bueno, utilizaría pues eso, mi parte más natural, estrictamente por temas de nacimiento, es decir, la zurda. Bueno. Bueno, sí, pero históricamente he de decir que antes, en un pueblo muy remoto de la antigüedad, que desapareció desafortunadamente, que es el pueblo de los incas, pues bueno, ser zurdo o la tendencia por la parte zurda pues estaba muy bien visto, muy bien considerado socialmente, y era pues como un plus para las personas zurdas que utilizaban su parte zurda, pues gozaban de un más amplio o más un statu quo de más categoría o estaban más bien vistas socialmente, etcétera. Pero bueno, sí, y además ser zurdo, los incas pues creían que tenía pues eso, un poder regenerador o sanador, sí, el ser zurdo. Yo, por lo que tengo que decir, por mi experiencia propia y eso, pues sé decir que a mí me ocurre un poco de eso, ¿sí? No es que quieras alardear de nada y eso, pero es así. Yo me encuentro mucho más cómodo cuando utilizo mi parte zurda, más que no la diestra, pero bueno. Sin embargo, bueno, desde el muy maravilloso mundo, tanto de la psicología como sobre todo de la psiquiatría, pues bueno, o bien no hacen pero ni puñetero caso, ni jodido caso a esto, les importa un bledo, plin, o si no, pues bueno, también lo argumentan en tu propia contra, que bueno, eso ya es el colmo de los colmos, es sascolmo, como dirían nuestros colegas mallorquines, pues en el caso de los catalanes, como dirían nuestros colegas mallorquines, pues eso, es sascolmo, o sastocolmo, sí. Pero bueno, pues así. Sí, dicen, por ejemplo, si una persona que es diestra utiliza la parte zurda, entonces dicen, oh no, es que está fingiendo ser zurdo, está fingiendo la zurdera, etcétera, tal y cual. Y bueno, esto me recuerda, pues, a mi caso, mi experiencia propia, en el año 2016, ¿sí? Cuando bueno, se me engañó vil, rastrera y barriobajeramente eso para sacar esta abismal y más que desproporcionada
causa de discapacidad mental, pues bueno, mi padre al final, para poner broche de oro a su muy brillante argumentación, pues bueno, dijo eso de, se creía zurdo. Bueno, aún recuerdo la cara esa de máxima estupefacción y terror, etcétera, de esa evaluadora que se llama Eva no sé qué más, está el nombre por ahí, un papel, no sé, pero no sé si se ha traspapelado, o mi familia también eso lo hizo desaparecer y hizo que se traspapelaran, sí, es así, pero bueno. Yo llamé para eso, para quejarme y para pedir las debidas explicaciones oportunas, pero bueno, todo fue en saco roto, todo fue inútil, como siempre. Es así. Es decir, que no hay nada que hacer. Y ahora, pues en mi último ingreso voluntario por temas de salud, en el mes de mayo pasado de 2022, creo que fue más o menos, pues bueno, sí, más de lo mismo, sigue la tónica habitual, es así que bueno, está todo siempre más que perdido, etcétera, es así, toda una estamos en una situación total, absoluta y plena de desamparo por parte de las instituciones, de cualquier institución, de cualquier autoridad, de cualquier persona, etc. Es el tema este de la discriminación, el prejuicio y el estigma de estas personas respecto de las otras. Es así, pero bueno. Es decir, que bueno, si una persona de estas, de este colectivo, Dios no lo quiera, le sucede a un tipo de percance o perjuicio que es así, que por ejemplo se ven envueltos en, no sé, una contienda, una reyerta, etcétera, pero sin tener culpa de nada y eso, pues bueno, malament rai, es así. ¿Por qué? Porque están desamparados, estamos desamparados, pero totalmente, tanto a nivel legal como jurídico, que es el matiz, el cariz es un poco diferente, es similar, pero es un poco diferente, hay que hacer un poco una puntualización. Estamos desamparados, pero totalmente, y bueno, es así, estamos expuestos a la mínima ocasión a cualquier tipo de atropello y de cualquier abuso, y sin que podamos hacer nada, es así. Porque simplemente, pues eso, no nos creen y lo argumentan todo en nuestra propia contra. Si intentas denunciar a una persona, aunque la conozcas y eso, y te quejes y eso, aunque tengas todos los argumentos y pruebas a tu favor, dicen, no, esta persona se lo está inventando, o se lo está inventando. Lo que quiere obtener es un lucro de compensación económica en contra a base de esta otra persona, que dicen que es neurotípica, es decir, en el sentido que está limpia, o entre comillas eso, normal, de cualquier tipo de condición mental de diagnóstico y o de causa de discapacidad. Es decir, que bueno, y todo se echa para atrás siempre. Si intentas denunciar, se echa para atrás. Es imposible. Es lo que le ocurrió, pues eso, a un chico autista llamado Daniel David, que bueno, se les habría de caer, pero la cara de la vergüenza a tierra, pero 3 palmos bajo tierra, se les habría de caer la cara de la vergüenza a cachos, de cómo acabaron con este pobre chico. Es más inofensivo que una pobre mosca, sí, y que tampoco había para tanto, pues sí, por las cosas que hacía y decía, etcétera, y eso, pues tampoco había para tanto. Necesitaba otro tipo de ayudas este chico, pero bueno, se encarnizaron, pero en demasía con él. El pobre chico me decía, es que vienen en catalán, me decía, por el inglés catalán, me decía, es que vienen a por mí y no sé qué hacer, no sé cómo defenderme. Y yo no sabía, yo también estaba en la misma situación, pero un poco menos, y no sabía qué hacer. Intentaba dar algún consejo, eso de que fuera un poco más comedido en sus comentarios, porque a veces era muy desafortunado, y bueno, pero sin embargo, la infinita barra de estos majaderos, que es lo que son, pues bueno, y estas majaderas, que es lo que son, pues bueno, tenían la osadía
eso de comparar a esta persona conmigo, pero bueno, no tenemos nada que ver, pero bueno. Pero sin embargo intento ayudar al pobre chico, pero era imposible, pero bueno. Y aunque se haga el desmemoriado, que rapapieja, que chochea, etcétera, etcétera, y todo esto, pues bueno, es perfectamente de muy buena tinta, que tiene también muy buena memoria y que se acuerda perfectamente de este chico autista llamado Daniel David, el jefe de planta de allí de H6 de Santaco, del maldito recinto ese del parque ese, sí, de Torribera. Lo llamaba entonces el doctor psiquiatra Alfons Rodríguez Martínez. Y bueno, al final, como digo, pues bueno, lo engañaron también vil, salvaje y rastreadamente, etcétera, para que fuera, no sé dónde fue a ir a parar, pero me parece que fue a parar pues a una residencia o a un piso tutelado, y bueno, nunca jamás se supo más de él. Es así. Tenía problemas familiares, su familia pues bueno, seguramente lo denunciaría, también intervino el centro de salud, pero como lo pintaron todo realmente más que fatal, porque es así, le dan siempre la vuelta, sin ton ni son, sin sol ni vuelta, etc. Se contradicen en lo que dicen, pero una barbaridad, a saco paco, pero les da exactamente igual, no se miran lo que ponen ni lo que hacen. Pero bueno, el colmo de los colmos es que sí, se lo dejan pasar todo, se lo consienten absolutamente todo, es así. ¿Por qué? Porque estas personas pues manejan pues muchos billetitos, mucho dinerito, y eso pues lo compran absolutamente todo, y bueno, y son capaces pues de vender hasta su propia madre, eso para salir siempre inmunes e indemnes a todo, es así. O sea que son más que invulnerables e intocables, etcétera, etcétera. Esta es por desgracia y lamentablemente, pues la cruda y la triste realidad y verdad, es así, no hay otra. Por eso, pues eso, la máxima jefa, Big Boss de todo aquel recinto, en tono muy chulesco y todo esto, pues sí, la máxima responsable, etcétera, y todo eso, la doctora Campillo me decía eso también en catalán y todo eso, no nos preocupa su denuncia, y eso, es así. Ella sé perfectamente muy bien por qué lo decía. También incluso cuando decía eso en tono muy insolente, bravucón, etcétera, en catalán también, eso quizás usted no tiene derecho a rehacer su vida con ninguna otra persona. Bueno, aunque sí, esta última vez, sí, bueno, en un ingreso también que tuve, se los peté en su propia cara, careto, jeta, morros, y bueno, quería negármelo, pero bueno, no pudo. Simplemente me dijo, me parece que está equivocado, no sé qué. Y yo le dije, no, doctora Campillo, usted lo sabe perfectamente que lo dijo. Se cayó ipso facto, ipso iure, automática e inmediatamente, y no dijo ni pío ni mu. Hizo así, mutis a la gavia, y salió más que disparada a seguir su camino por ahí. Sí. Pero bueno, era durante una de las comidas de H2, entre de las comidas que solamente sería pues eso, para subnormales, pero bien profundos además, vaya, como dice, por ejemplo, o como diría, por ejemplo, pues un más que chiflado y gilipuertas, o mejor dicho gilipollas, etcétera, y todo eso, de un tal Omae Strikes Back, que pululaba por el Twitter, y que bueno, pues en realidad pues no es más que eso, que un bocazas, un bocas, un moñas, bueno, etcétera, lo peor de lo peor. Sí. Y así que en realidad es el alter ego de un tal David el gordo gordaco, antiguo auxiliar que está por ahí por Torribera. Pero bueno. Y que misteriosamente pues ha borrado todos sus rastros, sus perfiles de sus redes sociales, al igual que eso con la persona con la que está medio liado, etcétera, no lo sé, es exactamente igual, es su problema y eso.
esta tal Mireia VM, que es sí, bueno, es igual, ya sufrarán, eso ya, ellos que se vayan a tomar por saco, es decir, o por el puto culo, así de claro, y bueno, ellos sí que vayan por su camino y yo por el mío. Pero sin embargo esto no suaviza, es decir, una cosa no quita la otra, es decir, para que pruebe de eso, de intentar ponerme en contacto para eso, para pedir las debidas explicaciones oportunas por los hechos acaecidos, sobre todo por cierta escenita más que patética y lamentable y bochornosa, que bueno, sin embargo yo no fui de eso, de acusica, es decir, de traidor, de Judas, a sus máximos jefes, para reprocharle este tipo de actitud, que bueno, sí, de conducta, que bueno, que es un acto, pues, digamos que muy humano, sí, y que no, yo no le di apenas mucha importancia o nada de importancia, pero bueno, sin embargo, también se utilizó pues en mi puta contra, sí, ¡pum! No, es lo que realmente más que inadmisible es así, pero bueno. Lo que hace pues estar más que indignado, sulfurado, quemado, defraudado, pero en grado sumo, sí. Pero sobre todo pues estoy más que indignado en grado sumo, sí. Y desilusionado, defraudado, sí. Una indignación, bueno, increíble. Bueno. Pero sin embargo no hay nada bueno que se pueda hacer, como digo. Y además, bueno, el tema de la prescripción legal en el tiempo, por desgracia, es la que es. Es decir, que aunque sin embargo yo no tenía ni idea de lo que había, todo estaba tramado a mis espaldas, todo este complot, esta trama delictiva, etcétera, tal y cual, pero bueno, no sabía nada, me di cuenta demasiado tarde, pero bueno, aunque me hubiera dado cuenta a tiempo y eso, pues bueno, también he de ser plenamente consciente también de que esto es muy difícil de perseguir legalmente y jurídicamente, porque estas personas están muy blindadas, muy cubiertas, es casi imposible arremeter contra ellos y obtener pues una compensación o interponer un recurso para obtener una compensación económica suficiente, porque los temas del lucro cesante, es decir, las ganancias económicas que se han dejado de obtener por coger innumerables veces la baja médica y estar ahí sometido y anulado en este recinto o en otros parecidos, y también el tema del denominado daño moral, que bueno, que es bien sabido que es por la doctrina y por todo el mundo, que es más que incuantificable y muy incuantificable y muy grande, sí. Pero bueno, esto todo es muy difícil de probar, el tema este del daño moral, sí, el tema también de los maltratos mentales, psíquicos, sí, es muy difícil de probar, de demostrar o de validar en un juicio, y aunque tengas pruebas en tu poder, pues también es muy difícil eso también que puedan ser válidas o validadas para argumentar en un juicio. Es decir, que las cosas, como digo en mi anterior vídeo, aquí están realmente muy crudas, tanto en Cataluña como en España, pero sobre todo aquí en Cataluña. Es decir, que lo mejor es eso de, como canta el muy famoso y célebre cantante catalán de la antigüedad, etcétera, el tal Raimon, creo que es, sí. Lo mejor es esto de l'emigrant, pues ese es el camino que tengo que seguir, por desgracia, y estoy en ello, pero las cosas son muy complicadas, sí, y se han de hacer muy bien, y quedan pues eso, algunos
serrells y cabos sueltos por atar, por ligar. Pero bueno, no se pueden hacer las cosas precipitadas así de la noche a la mañana, sino que se han de tener elaborado un buen plan para que todo no se vaya así enseguida al desastre más absoluto y total, al caos, a la porra y al carajo. Es así. Hay que tener las cosas muy bien planeadas y eso, decidir muy bien cuál es el próximo paso a seguir, porque cualquier paso en falso pues podría significar ya el abismo definitivo. O sea que estoy, lo que se dice, pues en la cuerda floja, desafortunada y lamentablemente, pero bueno, es así. Carpe diem, quid pro quo.